Para entender la hemostasia o fisiología de la coagulación, tenemos que conocer la célula principal que participa en este proceso, las plaquetas. Estas son fragmentos citoplasmáticos de una célula conocida como megacariocitos, con características de 2 a 4 milímetros de diámetro. Resulta que estos fragmentos citoplasmáticos son liberados desde la médula ósea hasta el torrente sanguíneo, en la cual se va a encontrar con un valor promedio de 150.000 hasta 450.000 células por milímetro cúbico. Es por eso que la función que tiene esta célula es la hemostasia para formar un coágulo. La hemostasia es el proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular. Es por ello que mediante el daño de pared celular y la extravasación de sangre, iniciarán rápidamente los eventos necesarios para la reparación del daño. La hemostasia, para su estudio, se divide en primaria y secundaria. La hemostasia primaria es el proceso de formación del tapón plaquetario iniciado ante una lesión vascular, llevándose a cabo una estrecha interacción entre el endotelio y la plaqueta. Normalmente, las plaquetas no son adheridas al vaso sanguíneo. Esto únicamente ocurrido cuando existe una lesión en el vaso sanguíneo y se exponen el colágeno del subendotelio, permitiendo así la activación de las plaquetas. Esta fase primaria se divide en tres: adhesión, activación y secreción, y por último, la agregación. Ante una lesión vascular, las plaquetas se unen al subendotelio o al tejido perivascular expuesto a la sangre. Este proceso inicial se llama adhesión plaquetaria. Aunque el endotelio tiene múltiples proteínas adhesivas, la más importante para la adhesión plaquetaria es el colágeno. Si el colágeno subendotelio entra en contacto con la sangre, se activan los factores como la GP/LX y el factor von Willebrand, cambiando su conformación, fijando la plaqueta al colágeno. 2. Al activarse las plaquetas, cambian de forma y se convierten en esferas con pseudópodos. Simultáneamente, ocurre la secreción plaquetaria de sustancias activas almacenadas en los gránulos: adenosina, trifosfato, factor plaquetario 4 y factor V. Algunas de estas sustancias, consideradas agonistas, aceleran la formación del coágulo plaquetario y la reparación tisular: epinefrina, trombina, adenosin, trifosfato, colágeno y tromboxano A2. Los agonistas estimulan la unión de unas plaquetas con otras. Al reclutamiento de plaquetas y el crecimiento del coágulo se le conoce como agregación plaquetaria, tercera y última fase. Con el factor 4, el 9 se mueve y se activa. La membrana de las plaquetas activadas también ofrece el ambiente ideal para acelerar la generación de fibrina al proveer de fosfolípidos necesarios para la formación del coágulo definitivo, principalmente la lipoproteína denominada factor plaquetario 3. Además, la membrana plaquetaria activada tiene otros fosfolípidos ligados para los factores VA, 8A, IXA y XA. Estos aceleran y localizan la activación del factor 2 y X en el sitio de la lesión vascular. Hemostasia secundaria. Esta secuencia de activaciones la podemos diferenciar en dos tipos de secuencias. Una la llamamos la vía extrínseca o tisular y la otra vía intrínseca. Empezaremos por la vía extrínseca, en la cual haremos una pequeña pausa. Esta es la más importante para el inicio de coagulación y se empieza por la liberación del factor tisular. Este se libera desde el tejido dañado llamado el endotelio. El factor tisular junto con el factor 7 activado, que procede del factor 7 más calcio, catalizará el paso del factor 10 al factor 10 activado. Aquí es donde haremos la pausa y pasaremos a la vía intrínseca.
Este empieza cuando la sangre contacta con el colágeno del vaso dañado. El factor 12 se activa en 12 activado. Este factor más calcio es lo que hace activar el factor 11, que pasará a ser factor 11 activado. Más calcio, lo que será activar el factor 9, que pasará a factor 9 activado. Este último factor junto con el factor 8 activado, que procederá del 8 más calcio. Y después otros factores más como el factor 3 o plaquetar o los fosfolípidos plaquetarios, lo que harán que se activará el paso del factor 10 a factor 10 activado, que es aquí donde volveremos a la vía extrínseca, en la cual se une como un factor común en el factor 10. Una vez que tenemos el factor 10 activado más el factor 5 activado, lo que hará será activar el paso de protrombina a trombina, y esto es importante porque la trombina es el factor 2 activado. Catalizará el paso del fibronógeno y fibrina. Esta fibrina, que estará al principio en forma de monómeros de fibrina, que será estabilizando por enlaces cruzados por la acción del factor 13. Factor 3 activado, que acabará produciendo polímeros de fibrina, y estos polímeros serán los que darán estabilidad a una malla de fibrina, que es lo que hace es infiltrar el tapón plaquetar y constituirá el colágeno coágulo definitivo.